Bienvenida, bienvenido a esta exploración detallada. Hoy vamos a meternos de lleno en el lenguaje, ¿eh? En las palabras que usamos cuando hablamos de biodiversidad, de patrimonio natural, que a veces las usamos un poco, bueno, sin pensar mucho. Sí, y la precisión aquí es bastante importante, la verdad. Totalmente. Nuestra base hoy, para que quede claro, son unos extractos de un texto clave, régimen y definiciones de la biodiversidad, y la idea es, pues, desgranar un poco estos términos que a veces suenan muy técnicos, ¿no? Para tener una base sólida. Para entender bien de qué va la cosa. Sí. Eso es. Y, a ver, para empezar con algo que suele liar un poco, ¿qué me dices de la diferencia entre taxón, especie y población? Suenan parecidos, pero no son lo mismo, ¿verdad? Para nada. Es un buen punto para arrancar. Sí. A ver, de forma sencilla, un taxón es como una etiqueta de grupo general en biología. Piensa en mamíferos, por ejemplo. Es un taxón. Vale, como una categoría amplia. Exacto. Luego, la especie es un nivel mucho más concreto. El lobo ibérico, Canis lupus signatus. Esa es la especie. Es el nivel, digamos, fundamental. Entendido. ¿Y la población? La población es ya algo supertangible. Es un grupo concreto de individuos de esa especie, lobos ibéricos por ejemplo, que viven juntos en un sitio determinado y en un momento dado, pues la población de lobos de la Sierra de la Culebra en 2024. Ah, vale. Grupo general, nivel específico y grupo localizado. Aclarado. Pues si te parece, empezamos ya con el concepto más grande. Perfecto, cuando quieras. Vamos allá. Biodiversidad o diversidad biológica. Lo oímos por todas partes, pero según esta definición formal, ¿qué abarca realmente? Pues mira, es mucho más que la simple lista de especies como decíamos. La definición habla de la variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, o sea, terrestres, marinos, de agua dulce. Cualquier ecosistema. Eso es. Y los complejos ecológicos donde están. Y aquí viene lo importante. La definición menciona tres niveles. La diversidad dentro de cada especie, eso es, la diversidad genética. Las diferencias entre individuos de la misma especie Exacto. Luego, la diversidad entre las distintas especies. Y finalmente, la diversidad de los ecosistemas en sí mismos. es, bueno, es la totalidad de la vida, en toda su variedad y en todas sus interconexiones. Queda claro. No solo cuántos hay, sino cómo son de variados por dentro y cómo se organizan fuera. Y, muy ligado a esto, el texto saca otro término. Geodiversidad. ¿Esto qué es? Las piedras. Ja, bueno, dicho rápido sí, pero con fundamento. Si la biodiversidad es lo vivo, Los actores. exacto. La geodiversidad es el escenario, lo no vivo. Es la variedad de las rocas, los minerales, los fósiles que encontramos, los tipos de suelo, las formas del relieve, montañas, valles, las formaciones geológicas. Todo lo que forma el paisaje físico. Eso es. Es el resultado y el registro de la historia geológica del planeta. Y es fundamental porque sobre esa geodiversidad se asienta y evoluciona la biodiversidad. Están íntimamente ligadas, aunque sean cosas distintas. Me gusta la idea del escenario, ayuda mucho a visualizarlo. Vale, bajemos ahora de escala, a lo más pequeño, al código genético. El texto define recursos genéticos. ¿Qué son exactamente? Pues la definición es bastante precisa. Material genético de valor real o potencial. Primero, ¿qué es material genético? Cualquier cosa de origen vegetal, animal, microbiano, lo que sea, que contenga las unidades funcionales de la herencia. O sea, los genes. ADN, ARN, eso. Y el recurso genético es ese material, pero visto desde su utilidad, un valor que ya conocemos o uno que podríamos descubrirle en el futuro. Piensa en plantas con posibles usos medicinales aún no descubiertos. Ah, vale. Es el material biológico con genes, pero con la etiqueta de esto puede servir para algo. Exactamente. Ese valor real o potencial es la clave. Y entonces, la utilización de recursos genéticos, ¿qué implica? Usarlos sin más. No, es más específico. Se refiere a investigar y desarrollar cosas a partir de su composición genética o bioquímica. La I+D, vamos. Investigación y desarrollo. Sí. Y menciona explícitamente la aplicación de la biotecnología. O sea, no es solo coger una planta medicinal y hacer una infusión, que también es un uso, sino investigar sus genes o sus compuestos químicos para, por ejemplo, desarrollar un nuevo fármaco o mejorar un cultivo genéticamente. Es trabajar activamente sobre ese potencial. Entendido. La parte de I+D es lo que define esta utilización. Vale. Ahora, otro término que suena parecido.
recursos biológicos. ¿Es lo mismo que los genéticos o...? Es un concepto más amplio. Digamos que los recursos biológicos incluyen a los genéticos, pero van más allá. Son como una categoría superior. Eso es. Un recurso biológico puede ser un recurso genético, pero también un organismo entero, un árbol para madera, un pez para comer, o partes de un organismo, hojas, frutos, poblaciones enteras, o cualquier componente vivo de un ecosistema que tenga una utilidad o valor, sea real o potencial, para nosotros, para la humanidad. O sea, abarca desde el gen hasta el bicho entero o el bosque. Exacto. Es una visión más general del aprovechamiento de lo vivo. Clarísimo. Y dentro de esto, el texto destaca una categoría muy específica: recursos zoogenéticos para la agricultura y la alimentación. Esto suena muy concreto. ¿Y lo es? Aquí ya acotamos muchísimo. Se refiere solo a especies animales, razas, que se usan o podrían usarse para producir alimentos, para la ganadería, la acuicultura, en fin, para el sector primario. Ganado, básicamente. Sí, pero el punto clave aquí es que deben tener un reconocimiento oficial. La definición menciona que debe estar reconocida por el ministerio competente, en España, el MITECO, antes MTRD, o por convenios internacionales. No es cualquier animal, sino los que están, digamos, en las listas oficiales para uso agrario o alimentario. Ah, interesante ese punto del reconocimiento oficial. Vale, volvamos un momento a cómo clasificamos los seres vivos. Ya vimos taxón, especie, población. El texto define taxón simplemente como grupo de organismos con características comunes. Pero, ¿cómo los categorizamos según de dónde son? Aquí entramos en algo crucial para gestionar el medio ambiente. Por un lado, están los taxones autóctonos o especie autóctona. Los de aquí de toda la vida, ¿no? Básicamente sí, son los que viven o han vivido históricamente en un lugar de forma natural. O sea que llegaron y se establecieron sin que los humanos tuviéramos nada que ver o que evolucionaron directamente ahí. Son los originarios, los nativos. Vale, y la cara B, el taxón extinguido o especie autóctona extinguida. Pues eso, los que eran autóctonos, de aquí, pero que ya no están. Han desaparecido completamente de su área de distribución natural en estado silvestre. Importante lo de en estado silvestre. Claro, porque a lo mejor quedan ejemplares en zoos o en otro país, pero en su hogar natural original ya no existen. Es una pérdida definitiva de esa pieza del puzzle en ese lugar. Saber esto es básico para entender que hemos perdido. Desde luego. Y ahora llegamos a un término que está en boca de todos y genera bastante debate. Especie exótica invasora. ¿Cómo la define exactamente este texto? Que no es fácil. No, no lo es. Y la definición tiene varias partes clave. Primero, es exótica. Significa que no es de aquí, que ha sido introducida fuera de su área natural por culpa de la acción humana, sea queriendo o sin querer. Transporte, comercio, mascotas. Eso es. Segundo, esa especie consigue establecerse, reproducirse en un ecosistema o hábitat que no es el suyo. Pero, y aquí viene lo crucial, no se queda ahí. Actúa como un agente de cambio y, sobre todo, amenaza la diversidad biológica nativa. Amenaza, esa es la palabra clave. Exacto. Esa amenaza puede ser directa, compite con las especies de aquí por comida o espacio, se las come, les transmite enfermedades, o puede ser indirecta, por ejemplo, por riesgo de hibridación, de contaminación genética con especies autóctonas parecidas. El quid de la cuestión es ese impacto negativo demostrado o potencial sobre lo nuestro. O sea que no basta con ser de fuera y haberse instalado, tiene que ser mala para el ecosistema local. Tiene que suponer una amenaza probada o muy probable, sí. ¿Y cómo llegan a ser exóticas? El texto menciona introducción y suelta. Son las acciones, ¿no? Son las acciones humanas que lo provocan, sí. Introducción es mover una especie fuera de su área natural por nuestra causa, directa o indirecta. Puede ser traer una planta exótica para el jardín o que se te cuelen larvas en el agua del lastre de un barco y viajen. Vale. Y suelta. Suelta es más directo. Liberar ejemplares en la naturaleza. El caso típico, por desgracia, es soltar mascotas exóticas, tortugas, cotorras, cuando uno se cansa de ellas. Ambas acciones son la puerta de entrada para que una especie se convierta en exótica y, potencialmente, en invasora. Entendido. Pero antes has dicho, y es importante, que no toda especie exótica es invasora. Hay otra categoría, especie naturalizada,
¿Cuál es la diferencia? Porque a veces se mezclan. Es una distinción súper importante y con consecuencias legales y de gestión muy distintas. A ver, una especie naturalizada también es exótica, o sea, no es de aquí, y también está establecida de forma permanente. Vive y se reproduce por su cuenta. Hasta ahí, igual que la invasora, casi. Pero para ser naturalizada, según esta definición legal, tiene que cumplir unas condiciones muy específicas y todas a la vez. Primero, un criterio temporal y legal, que su introducción fuera legal antes de que entrara en vigor la ley actual que regula esto. O sea, que lleva aquí mucho tiempo y entró legalmente en su día. Eso. Segundo, y esto es vital, que no haya pruebas científicas e indicios claros de que esté causando un impacto negativo importante en el medio ambiente. Y tercero, que además tenga algún interés social o económico especial reconocido. O sea, es exótica, establecida, pero llegó hace tiempo legalmente, no parece hacer daño significativo y encima tiene algún interés. Exacto. La clave es la ausencia de daño demostrado o de amenaza clara, junto con ese estatus histórico y legal. Por eso, una especie puede ser exótica y establecida, pero si no cumple todo eso, o si sí causa daño, no sería naturalizada en este sentido legal, y podría ser considerada invasora o candidata a hacerlo. Vale, ahora sí veo la diferencia. Es un matiz legal y ecológico crucial. Bueno, cambiemos un poco de tema. Vayamos a la parte de proteger todo esto. Conceptos de conservación. ¿Qué es conservación según este texto? Suena obvio, pero seguro que tiene su miga. La tiene, la tiene. No es solo dejar las cosas como están y ya. La definición habla del conjunto de medidas necesarias para mantener o restablecer. A mantener o restablecer. O sea, actuar. Exacto. Mantener o restablecer los hábitats naturales y las poblaciones de especies silvestres en un estado favorable. Ese es el objetivo, un estado favorable. Implica gestión activa, no solo protección pasiva. Hay que trabajar para alcanzar esa buena condición. Gestión activa, me quedo con eso. ¿Y cómo se hace esa gestión? El texto distingue entre conservación in situ y conservación ex situ. Son las dos grandes estrategias, sí. In situ significa en el sitio. Es conservar las especies y los ecosistemas en su propio entorno natural. Como crear un parque nacional. Por ejemplo, o gestionar un bosque para favorecer a una especie concreta, restaurar una zona degradada, controlar amenazas dentro de su hábitat, todo lo que se hace allí mismo. ¿Y ex situ? Ex situ es fuera del sitio. Es conservar componentes de la biodiversidad fuera de sus hábitats naturales. Aquí entran los bancos de semillas, los bancos de germoplasma. Guardar el material genético. Eso es. O los programas de cría en cautividad en zoológicos, centros de recuperación o mantener colecciones de plantas vivas en jardines botánicos. Muchas veces, sobre todo con especies muy amenazadas, necesitas combinar las dos estrategias. Claro, tiene sentido. Actuar dentro y fuera de su casa. Has mencionado varias veces el estado favorable. ¿Cómo se mide eso para un hábitat? El texto habla del estado de conservación de un hábitat. Suena complicado de evaluar. Y lo es. Es una evaluación bastante completa. Se define como la situación de un hábitat que resulta de la suma de todas las influencias que actúan sobre él. Influencias buenas y malas. Todas. Las que le afectan a él directamente y a las especies típicas que viven en él. Y lo importante es cómo esas influencias pueden afectar a largo plazo su distribución geográfica, su estructura interna, sus funciones ecológicas. Y claro, la supervivencia de esas especies que dependen de él. No es solo una foto fija, es evaluar su salud y su futuro. Vale, una evaluación profunda. ¿Y cuándo se considera que ese estado es favorable? ¿Cuál es el aprobado? El listón está alto. Es un notable alto o sobresaliente, digamos. Se considera favorable si cumple tres cosas a la vez. 1. Que su área de distribución natural y la superficie que ocupa dentro de ella se mantengan estables, o mejor aún, estén creciendo. Que no vaya a menos. Que la estructura y las funciones que necesita para funcionar bien a largo plazo existan y se prevea que van a seguir existiendo. Y 3. Que el estado de conservación de sus especies más características también sea favorable. Uf, ¿las tres a la vez? Suena exigente. Lo es. Busca asegurar que el hábitat y lo que vive en él sean viables a largo plazo. Y para las especies que están peor, las que están al borde, el texto menciona la situación crítica de una especie. Esto ya suena a emergencia total. Es la alerta roja, sí.
Es cuando una especie se enfrenta a un riesgo inminente de extinción en estado silvestre. Y esto no es una opinión, ¿eh? Tiene que basarse en análisis científicos serios, estudios de viabilidad de la población, cómo está su hábitat, análisis genéticos, ecológicos, lo mejor que haya disponible. Es cuando realmente hay un miedo fundado a que desaparezca ya de la naturaleza. Qué duro. Y si se llega a eso, ¿qué herramientas específicas menciona el texto? Habla de áreas críticas para una especie. Claro. Si una especie está tan mal, hay que saber dónde centrar los esfuerzos urgentemente. Las áreas críticas son justo eso. Las zonas geográficas, dentro de lo que queda de su área de distribución, que son absolutamente vitales para que sobreviva y se recupere. Como los últimos refugios o zonas de cría. Exacto. Pueden ser zonas con hábitats esenciales para comer, refugiarse, criar, o sitios clave por su conexión con otras zonas o por alguna función ecológica vital. Identificarlas permite enfocar ahí las acciones más potentes: restauración, protección legal máxima, eliminar amenazas. Es concentrar el esfuerzo donde más falta hace, como poner todos los recursos en los puntos calientes de su mapa de supervivencia. Y para llevar todo esto a la práctica en un sitio concreto, como un parque o una reserva, está el objetivo de conservación de un lugar. ¿Esto qué es? ¿El plan de trabajo? Algo así. Es lo que hace que las metas sean tangibles y medibles en un espacio concreto, por ejemplo, un espacio de la Red Natura 2000. El objetivo de conservación define las metas específicas, qué niveles de población queremos alcanzar para las especies importantes de ese sitio, y qué superficie y qué calidad mínima deben tener los hábitats clave dentro de ese lugar. Ponerle números a la conservación. Exacto. El objetivo final es que ese lugar, en su conjunto, alcance ese famoso estado de conservación favorable. Convierte la idea general en un plan de acción, con metas que se pueden evaluar y seguir en la gestión diaria del sitio. Bueno, pues seguimos cubierto definiciones hoy, desde lo más básico como biodiversidad y geodiversidad, pasando por esas distinciones tan importantes entre especies autóctonas, exóticas, invasoras y naturalizadas, que menudo lío a veces, hasta los conceptos ya de gestión, como el estado favorable o las áreas críticas. Al final yo me quedo con una idea clara: usar la palabra correcta aquí no es una tontería, es vital. Totalmente de acuerdo. Y lo fascinante, yo creo, es ver cómo todas estas definiciones no son solo para los científicos. Son la base, el esqueleto, sobre el que se montan las leyes de medio ambiente, las estrategias de gestión, lo que se hace en el campo. Claro, tienen consecuencias prácticas, muchísimas. Entender bien qué es una invasora y qué es una naturalizada, o qué significa aspirar a un estado de conservación favorable, te permite entender por qué se toman unas decisiones y no otras, por qué se protege un sitio, por qué se lucha contra una especie. Y te permite opinar con más fundamento, ¿no? Son las herramientas para entender y para actuar con rigor. Estoy totalmente de acuerdo. Y mira, para terminar, lanzo una reflexión al aire. Ahora que hemos visto estas definiciones con más detalle, sobre todo las que marcan esas diferencias finas pero cruciales como invasora versus naturalizada, o las que describen ese estado favorable, tan exigente, ¿cambia esto un poco la forma en que miramos nuestro parque más cercano? ¿O cómo leemos una noticia sobre el medio ambiente? Pues debería, ¿no? Quizás nos anima a no quedarnos en el titular fácil, a preguntarnos, bueno, ¿y esta especie exótica es invasora o naturalizada? ¿Y este espacio protegido realmente está en estado favorable? A ver la complejidad que hay detrás de cuidar la naturaleza. No sé, algo en lo que pensar. Desde luego. Hay mucha tela que cortar detrás de cada palabra.